En el fútbol lo más importante es anticiparse. Debes imaginar y fantasear antes de que ocurran las cosas. Esta frase está a la altura de muy pocos artistas de este deporte, pero uno de ellos es Gianfranco Zola, el gran incomprendido del fútbol italiano. En la selección no supieron valorar su talento, ya que siempre fue un jugador adelantado a su época. Zola era un mediapunta increíble, con un juego de pies maravilloso y una visión de juego a la altura de muy pocos. Y es que Gianfranco tuvo como mentor nada más y nada menos que a Diego Armando Maradona. El Pelusa le enseñó todo lo que sabía y Zola fue su alumno aventajado. Con un gran regate, desequilibrio y un buen pase, Zola era un auténtico espectáculo. Se dice que junto a Baggio es el jugador con más talento en la historia de Italia. Así que con este vídeo vamos a intentar comprobarlo, porque hoy vamos a conocer a Gianfranco Zola, la auténtica caja de sorpresas. So to take. Not a good corner, but still turned in brilliantly by Zola. Well, it looked like a backheel into the net. Extraordinary finish from Gianfranco Zola. Instinctive and absolutely brilliant. Un 5 de julio de 1966 nacía en la soleada isla de Cerdeña Gianfranco Zola. Su padre era un aficionado al fútbol y desde muy pequeño Gianfranco acudía a los estadios a ver los partidos. Pero pronto lo que era una pasión se convirtió en su carrera. Con tan solo 17 años ya debutó en la Serie C italiana con el Nuorese para tras 2 temporadas y en verano del 86 fichar por el Torres de Sassari. Allí permaneció 3 temporadas y tras anotar 21 tantos llegaría el momento que estaba esperando. Dio el salto al fútbol profesional. Así fue como en verano del 89 y a la edad de 22 años se unía al Nápoles de Diego Armando Maradona. El club llevaba siguiendo a Zola un buen tiempo. Su talento era digno de los mejores jugadores del mundo, pero no lo ficharon antes por su indisciplina a la hora de defender. Iba por libre y a veces era un tanto irregular, pero en Nápoles decidieron correr el riesgo. Zola se hizo un hombre y junto a Diego lograron hacer algo histórico. En su primera temporada allí lograron el Scudetto, el segundo en la historia del club. El talento y la magia de Zola hicieron que se ganara el apodo de The Magic Box, porque era como una caja de sorpresas. Era impredecible, era el único que veía regates y pases donde no los había. Tras la conquista del título, Maradona se dio cuenta del potencial del italiano y comenzó a enseñarle todo lo que sabía. Zola era un jugador mágico, así que Diego se encariñó de él. Incluso llegó a proponer a la directiva que debía ser Zola el jugador que sustituyera al Pelusa. Y así sería. En su segunda temporada, el Diego comenzó a fallar en algunos partidos. Ya no anotaba tantos goles y Zola comenzó a tomar las riendas de aquel maravilloso Nápoles. Pero esa temporada se desinflaron. Terminaron octavos en la clasificación y pese a conquistar la Supercopa italiana, las sensaciones no eran tan buenas. Pero las malas noticias todavía no habían terminado. En verano del 91, Diego era sancionado toda la temporada, dejando a Gianfranco como el 10 napolitano. Esa temporada anotó 6 tantos, pero el equipo seguía sin rendir. Lograron un cuarto puesto en Liga, pero Zola quería más. El equipo no estaba a su altura y comenzó a frustrarse. Lo peor llegaría en la 92-93, cuando el equipo cayó en la 11ª posición de la tabla. Desde la marcha del Pelusa, el club no remontaba, y ese fue el motivo principal por el que Zola decidió abandonar el Nápoles, para buscar retos a la altura del talentoso jugador. Y ese fue el motivo principal por el que Zola decidió abandonar el Nápoles, y comenzó a buscar retos a la altura de su talento. Así que en verano del 93 fichaba por el Parma de Faustino Asprilla. El club tenía grandes proyectos y Zola se convirtió en la joya de la corona. En su primera temporada como jugador Yellow Blue no defraudaría a nadie. Llegaba con la vitola de estrella y su juego adquirió un nuevo nivel. Sus combinaciones con el colombiano Asprilla eran increíbles, tanto que Zola, sin ser muy goleador, anotó más de 10 tantos. Tras esa gran temporada con el Parma y sus buenas actuaciones le sirvieron para cumplir un sueño: disputar un mundial con su país. Arrigo Sacchi confió en él para disputar el Mundial de Estados Unidos y allí junto a la gran estrella Roberto Baggio hizo un gran papel. La confianza de Sacchi en él era máxima y Zola hizo un gran torneo, tanto que la churra llegó a la final. Allí se encontraron con la Brasil de Romário y Dunga, donde tras un partido muy igualado que terminó con un 0-0, todo se decidiría desde los 11 metros. Pero allí Italia no tendría tanta suerte. El fallo decisivo de Roberto Baggio le daba el título a la canariña.
Sin él saberlo, el sueño de Zola había terminado, ya que tras ese torneo nunca más volvería a ser convocado por la Azzurra para jugar otro mundial. Tras esa decepción volvió a Parma para disputar su segunda temporada, la 94-95. Esa sería una temporada muy grande. El club se reforzó como le prometió, fichando a jugadores como Dino Baggio o Fernando Couto, y el club lo notó. Con Zola como 10 del equipo, lograron un histórico tercer puesto en Liga, pero lo mejor llegaría en Europa, ya que tras un torneo increíble, el Parma se plantó en la gran final ante otro histórico italiano, la Juventus de Turín. Allí, tras una eliminatoria a doble partido muy emocionante, el Parma se hacía con el entorchado, siendo este su primer gran título a nivel europeo. Tras ese maravilloso año, Zola emprendía su tercer curso como jugador yellow-blue, pero todo cambiaría. Llegaba al banquillo un jovencísimo Carlo Ancelotti, que cambió el esquema de juego. Zola pasó a ser jugador de banda, y eso no le gustó. Él era media punta, un 10 libre de movimiento, pero Carleto no lo quiso así. Ese año cayeron en la sexta plaza, y tras alguna que otra discusión con Carleto, el crack italiano decidió marcharse del equipo para probar nuevos retos, la liga inglesa. Pero antes de eso volvió a ser convocado por la selección italiana para disputar la Eurocopa del 96, que se celebraba en Inglaterra, pero allí nada saldría bien. La Azzurra no desplegó su gran juego, y cayeron eliminados en fase de grupos ante Alemania y la revelación del torneo, República Checa. Tras ese traspié, Gianfranco llegaba al Chelsea. Al igual que el Parma, era un club en proceso de crecimiento, y Zola volvía a convertirse en el volante habilidoso que todo club quería tener. Allí se unió a su amigo Di Matteo, y junto a jugadores como Ruud Gullit, todo saldría bien desde el primer momento. En Stamford Bridge permaneció 6 temporadas, y estas llenas de maravillosas actuaciones. En todo este tiempo anotó 80 goles, y muchos de estos de bellísima factura, como este gol histórico que le anotó a Peter Schmeichel. El Chelsea jugaba un estilo de juego que favorecía al de Zola, muy ofensivo, y eso hizo que comenzaran a llegar los títulos. Ya en su primera temporada lograron algo histórico, la FA Cup. Ese trofeo era muy importante para el club, ya que hacía 26 años que no lo lograban. Y sería de la mano de Zola que esto ocurriría, ya que derrotaron por 2-0 al Middlesbrough en la gran final. Pero eso no terminaba allí, ya que ese sería el primer título de muchos de este gran Chelsea. Y es que en su segunda temporada todo iría mejor. Los Blues lograron un maravilloso doblete, conquistando la Copa de la Liga y el segundo título europeo en la historia del club, la Recopa de Europa. Trofeo que conquistaron derrotando al Stuttgart en la gran final con un maravilloso gol de Zola, cerrando el partido con un 1-0. Y es que sin lugar a dudas, si hay un hombre que dio inicio al Chelsea como club grande, ese fue Zola, que tras esa gran temporada fue escogido por los aficionados como el mejor jugador en la historia del club. Tras un año en blanco, en la 99-2000 volverían los títulos. Ese año es el último gran año de Zola, ya que a la edad de 34 años, su juego cada vez se volvía más posicional. La magia la seguía teniendo, pero el desborde y desequilibrio de antes ya lo había perdido. Aún así ayudó al club a conquistar su segunda FA Cup, derrotando en la final al Aston Villa, pero esa temporada sería todavía más grande, ya que también lograron conquistar la Community Shield. Tras esa gran temporada llegó al banquillo Claudio Ranieri, y con él la limpia de jugadores. Se deshizo de veteranos como Poyet, y delegó a Zola a la banqueta, ya que comenzó a darle más protagonismo al islandés Gus Johnsen. Con un rol secundario, permaneció 2 temporadas más como jugador blue, y a pesar de su edad, volvió a hacer algo histórico. En la 2002-2003, Zola anotó la friolera de 16 tantos, y ayudó por última vez al Chelsea, clasificando al equipo para la Champions League. La celebración fue máxima, habían conseguido algo histórico, y Zola decidió que tras finalizar ese último gran servicio, y 6 temporadas después, era hora de dejar el club, y lo hacía por la puerta grande. Tras esa maravillosa trayectoria como jugador blue, y en verano del 2003, decidió volver a su isla para jugar con el Cagliari. Allí permaneció 2 temporadas y demostró que el que tuvo retuvo. Con casi 40 años, anotó la friolera de 22 goles en tan solo 2 temporadas. Goles que ayudaron al club a ascender a la Serie A. Tras ese ascenso, Zola ya no se veía con fuerzas de competir al máximo nivel, así que decidió colgar las botas en verano del 2015. Esta ha sido la historia de Gianfranco Zola, el talentoso y aventurero jugador italiano que se convirtió en él. Un verdadero mago del balón que quedará en la memoria de este maravilloso deporte llamado fútbol.